Bien, para poder resolver la actividad 1, inciso F, tenemos que analizar cuál es la operación principal que forma parte de la función que está en el integrando. En este caso es una división y donde en el numerador tenemos sumas y restas de términos. Es por ello que vamos a aplicar la propiedad distributiva de la división respecto de la suma y de la resta. De esa manera obtenemos esta expresión que es equivalente y vamos a operar algebraicamente en cada uno de los términos. Si uno analiza el primer término de esta función que forma parte del integrando, tenemos x al cuadrado dividido x, puedo aplicar la simplificación y simplificar una de las x que está en el numerador con la del denominador, menos el cociente de x sobre x, que es menos 1, más 6 dividido x, que no lo puedo trabajar algebraicamente por el momento, y me voy a encargar ahora de resolver la integral que tengo acá presente. Teniendo en cuenta que si dentro del integrando la función presenta sumas y restas, puedo distribuir por propiedades de las integrales indefinidas la integral y el diferencial de x en cada uno de los términos de la función que tengo que hallar su primitiva. Logro reescribir entonces esta función a integrar con como tres integrales en sí, y tengo que integrar ahora entonces cada uno de los términos. La integral de x diferencial de x no es otra cosa que x al cuadrado sobre 2. La integral de menos 1 diferencial de x, lo deben haber visto ayer con Susana y con Lucas, siempre que uno tenga una constante dentro de la operación principal de la función del integrando, es posible sacar para afuera esa constante, ¿bien? E integrar la función que me queda, y en la última instancia que tenemos acá, vamos a hacer lo mismo. El psi, que es una constante, la vamos a sacar para afuera a través de un producto. Me quedaría entonces la integral de x diferencial de x menos la integral del diferencial de x más 6 por 1 sobre x. Y automáticamente ya acá es bien fácil porque tenemos tres integrales inmediatas. Como dijimos recién, la integral de x diferencial de x no es otra cosa que x al cuadrado dividido 2 menos la integral del diferencial de x. ¿Se acuerdan cuánto era, chicos? ¿Qué función está entre el signo? Muy Ahí lo... bien. ¿Qué función tengo entre el signo de integral y el diferencial acá? ¿Qué número tengo? El 1. El 1. Por lo Bien, tanto, bien. yo pienso, ¿cuál es la función que derivada tiene por derivada 1? La x. Bien, es a partir de esto que me queda como segundo término de la función primitiva menos x más 6 por la integral de 1 sobre x diferencial x. Me pregunto, ¿qué función derivada tiene por derivada a 1 sobre x? Y no es otra cosa que el logaritmo natural del módulo de x. Hasta acá lo que hemos hallado es una parte de la función primitiva, pero también, como han visto ayer, existe una familia de funciones primitivas que tienen por derivada la función integral. Por lo tanto, lo que tengo que agregar una vez que he logrado resolver la primitiva de cada uno de estos términos es la constante c. De esa manera se halla la primitiva que estábamos buscando. Bien. No sé cuántos quedan. Sería bueno a lo mejor que ellos planteen cuál es la duda que se les presentó cuando los resolvieron trabajando con las integrales inmediatas, o sea, con las reglas de integración. Exacto. No sé qué otro... Inciso Sí, G, inciso H, inciso J, y K. claro, que planteen uno o dos y así les queda para hacer ellos también. Y estos ejercicios ustedes empiezan a resolverlo teniendo esas tablas de integración hasta que las vayan aprendiendo.
Acá me dice, perdón, profe, no entendí. Ángela, ¿qué parte no entendiste del ejercicio que explicó Juan? Vamos de nuevo. Sí, porque después Marisol está pidiendo que hagamos el inciso I. Perfecto. Ángel, de la Sería resolución. bueno, Ángela, que nos digas del que explicaste recién, cuando aparece el más 6. Ah, sí, sí. Fíjate, Ángela, que nosotros tenemos la integral de 6 sobre x diferencial x. Este 6 es una constante, ¿bien? Que dividido la variable x. Yo esto lo puedo escribir como 6 por 1 sobre x. Perdóname, Juan, ponelo modo de presentación, así se ve mejor. Perfecto. Ahí está mejor, ahí está mejor. Este cociente de 6 dividido x, la constante que aparece en el numerador, la puedo escribir como 6, ¿bien? Por 1 sobre x. De esa manera el 6 es una constante que puede salir para afuera de la integral y nuestro problema sería resolver entonces la integral de 1 sobre x diferencial de x y una vez hallada la primitiva, multiplicarla por 6. Está. Bueno, sí. Profe, ¿por qué queda al cuadrado? Eso es otra pregunta. Martina, Acá Ángela se dio cuenta de la explicación que diste y Martina nos dice por qué le queda el cuadrado. Martina, supongo que nos estás preguntando, ¿cuál es la integral de x diferencial de x? Bien, ¿qué regla tengo que aplicar? Ustedes ayer con Susana y con Lucas han visto que la integral de x a la n diferencial de x, siempre y cuando n sea distinto de menos 1, se resuelve hallando una primitiva que tiene esta estructura. X a la n más 1 dividido n más 1, y a todo eso le sumamos una constante. En este caso, la función que tenemos es x elevado a la 1. Por lo tanto, x elevado a la 1, cuando la integro con respecto a x, me va a quedar x a la 1 más 1 dividido 1 más 1. De esa manera es equivalente escribirlo como x al cuadrado dividido 2. Esa era la duda de la compañera. ¿Y Susana? No sé si Martina, ¿esa era tu duda? Bueno, creo que debe haber sido esa la duda de Martina. Bien. Bueno, pedían hacer el I, pero a ver si era el I. A El ver. I, sí, el inciso I. Sí, Martina nos contesta que sí, que esa era la duda que tenía. Bien. Perfecto. El inciso I. Vamos a hacer principalmente el planteo. Después ustedes, chicos, se encargan de hallar la función primitiva. Observen en la operación principal que tenemos acá es una potencia. ¿Bien? Y en la base tenemos suma. Desde ya está claro decir que no vamos a poder aplicar la propiedad distributiva de la potencia respecto de la suma porque no es factible. ¿Qué vamos a ver acá? Que la operación principal o la estructura que aparece en la función del integrando es el cuadrado de un binomio. Bien, por lo tanto hay que desarrollar ese binomio. ¿Alguien se acuerda cómo podríamos reescribir este binomio de una manera equivalente? Si yo tengo, para pensar en lo que hemos estudiado en el cursillo de ingreso, a más b elevado al cuadrado, ¿bien? Donde a sería 5 por x y b sería 4. ¿Cómo lo reescribo? Aquí es igual 5x más 4 elevado al cuadrado, si lo quiero desarrollar en suma. El primero al cuadrado. El primero al cuadrado, o sea, ¿cuánto sería 5 por x elevado al cuadrado? ¿Qué tendríamos que escribir nosotros directamente? 25x. 5x. 25x al cuadrado. Bien. ¿Bien? Más. Después, ¿cómo seguía la fórmula?
El Dos doble veces producto primero. primero por el segundo. Bien. Muy bien, muy bien. El producto de 5 por x por 4, más el cuadrado del segundo. De esa manera, nosotros acá dejamos escrito cuál es el cuadrado del binomio, bien, que esta expresión es equivalente a la primera. Y uno, cuando mira esta expresión, ¿qué es lo más simple de resolver? 4 elevado al cuadrado, 16. Operar algebraicamente en este segundo término, 2 por 5 por x por 4, 2 por 5, 10, por 4, 40, o sea que esto va a ser 40x. Y cuando miramos acá, fíjense que tengo una potencia donde en la base hay un producto, por eso ahí sí puedo aplicar propiedad distributiva. ¿Cómo distribuyo? Distribuyo el cuadrado en cada uno de los factores. De esa manera, llegamos a la expresión 25 por x al cuadrado más 40x más 16. Y a partir de eso tenemos que integrar esta función a efectos de hallar su primitiva. Eso ya ahí es fácil, chicos. Pero lo fundamental era poder pasar de esta expresión a la que les estoy marcando acá. Bien. Ahí el ejercicio que está mostrando Juan, esa integral que han llegado ustedes, la pueden resolver directamente o pueden aplicar la propiedad distributiva de la suma con respecto a la integral. Como Bien. hicieron en el ejercicio anterior. Cualquiera, en vez de aplicar todas las propiedades, ya que el ejercicio no está pidiendo que específicamente apliquemos propiedades, sino que lo resolvamos o que calculemos esas integrales, directamente podemos estar resolviendo cada una de las integrales de esos términos de la suma. Exacto. Directamente, acá lo que hemos hecho como solución es resolver y hallar la primitiva de cada uno de estos términos, y al último le sumamos la constante de integración. Claro. Claro. Es una manera, nosotros en los primeros ejercicios vamos aplicando las propiedades para que ustedes entiendan que la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales, lo mismo ocurre para la resta, y a su vez también por detrás la otra propiedad que vamos a aplicar es la integral del producto de una constante por una función. Bien, donde para cada uno de los términos, si hubiéramos querido separar esta integral, en la constante 25 podría haber salido para afuera del signo de integración, y cuando tuviéramos que integrar la integral de 40 por x por diferencial de x, el 40 también podría haber salido. Si ustedes no quieren hacer esos pasos intermedios porque entienden la lógica que subyace detrás de esas operaciones, de esas propiedades, directamente integran. De hecho, lo que van a terminar haciendo para el parcial es pasar seguramente de este paso al paso que les planteamos acá. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta concreta sobre este tipo de ejercicio? Bueno. Entonces, los ejercicios que quedan, los ejercicios que le restan de esta actividad, los van a hacer ustedes, y cualquier duda que tengan, mañana los vuelven a preguntar. No creo que les resulte dificultoso hacerlo, porque algunos tienen debajo del signo integral directamente la derivada de una función que ustedes con las tablas de integrales ven directamente cuál es la función primitiva, o en el caso como explicó Juan, estos dos ejercicios donde tienen debajo del signo integral esa función integrando, que tienen que hacer alguna operación aritmética, o sea, tienen que operar algebraicamente la función integrando para poder llevarla a una inmediata. Siempre cuando resolvemos las integrales, lo que buscamos es que nos quede para, como solución, diríamos, antes de llegar, perdón, a la solución, una inmediata. O sea, cualquiera es el camino que elijamos. Exactamente. ¿Sí? Bien, bueno, entonces ahora vamos a ir a la clase de hoy, que vamos a ver hoy a ver, este es la clase, este es el que hiciste vos, Eso ¿no? es ayer, exactamente. Pero caramba, la segunda clase. Bueno,
Ayer nosotros vimos estos contenidos. Vimos lo que era una integral indefinida, qué significaba encontrar la solución de esa integral, que encontramos una familia de primitivas que diferían en un valor constante, y las propiedades que aplicamos para resolver los ejercicios, que en realidad vimos dos propiedades. Vimos la propiedad de la suma o resta si tenemos debajo el signo integral, la suma o resta de dos funciones, la integral de esa suma o esa resta es la suma o resta de las integrales de esa función. Y en el caso que vieron recién también, los ejercicios que resolvieron, en el caso de que la función integrando sea el producto de una constante por la función. Esa constante la pueden sacar fuera del signo integral. Bueno, y los resolvimos de manera inmediata, porque reconocemos la función integrando como la derivada de una función que nosotros sabemos cuál es la expresión específica de esa función que llamamos primitiva, y que van a diferir con un valor constante todas las que encontremos. Ahora, cuando la integral no la podemos resolver de manera inmediata, o sea que no reconocemos a simple vista la función integrando como la derivada de otra función, o por más pasos algebraicos que realicemos tampoco lo podemos subsanar eso, recurrimos a los métodos de integración. Y el que vamos a ver hoy es el método de sustitución. El método de sustitución. Mañana vamos a ver el método de parte, cómo resolvemos una integral por el método de parte. Bueno, hoy entonces vamos a ver el método de sustitución. ¿Qué significa el método de sustitución? Como la palabra lo dice, sustituir. Quiere decir que vamos a reemplazar la función integrando o parte de la misma, la vamos a sustituir a esa variable, o sea, la función depende de la variable x, ¿no es cierto? Vamos a sustituir parte o totalmente la función integrando, sustituyendo, incorporando una variable nueva que nos va a ayudar a resolver esa integral llevándola a una inmediata. Entonces, como les digo, esto consiste en sustituir el integrando, o sea, toda la función integral, integrando la función que aparece bajo el signo integral o parte de ella por otra función en función de otra variable. Entonces, la integral que nosotros vamos a resolver generalmente cuando aplicamos este método de sustitución tiene una característica propia esa función integrando, en donde aparece una función y algo parecido o la misma expresión que su derivada, o sea que aparece bajo el signo integral una función y su derivada o una función y una expresión similar a su derivada, de modo tal que nosotros la podamos llevar a esa derivada de la función integrando. Entonces, esta es la estructura que tiene la función integrando que aparece bajo el signo integral y que la vamos a resolver por sustitución. Y que la práctica nos va a ir llevando a que si no la podemos resolver de manera inmediata, lo primero que vamos a probar es una sustitución. A no ser de que, como vemos en los otros métodos, tiene una característica específica la función integrando para poder aplicar los mismos. Bueno, acá vamos a introducir una variable nueva, vamos a llamar a una variable u como g de x. ¿Qué es g de x? Fíjense, acá tengo f de g de x. Quiere decir que esta función depende de esta variable g de x. Esa variable g de x la vamos a llamar u. Por lo tanto, fíjense, acá tenemos, vamos a sustituir esta variable de cuál depende esta función f que aparece en colorado acá en esta expresión, y tenemos que obtener ¿qué? La derivada de g de x, que sería la derivada de lo que llamemos u. Acá aparece también el diferencial de la variable x. Quiere decir que podríamos directamente buscar el diferencial de esa nueva variable que introducimos. Recordando que el diferencial es el producto de la derivada de la función por el diferencial de la variable. O sea, en vez de realizar
buscar la derivada de u con respecto a x, que es esta expresión, y después multiplicar el diferencial de u, perdón, despejar el diferencial de u, pasando el diferencial de x, que está en el primer miembro de la desigualdad, multiplicando al segundo, directamente vamos a esta expresión. Entonces, vemos que vamos a llamar u en la función integrando esa nueva variable. Ustedes le van a dar la letra que quieran, u, t, w, lo que sea, algo que una letra distinta a la variable x, y buscamos el diferencial de esa variable. De modo tal entonces que ahora, ¿cómo me ha quedado esta función integrando que quiero, esta integral, perdón, que quiero resolver? En función de la nueva variable, me va a quedar, en vez de f de g de x, a g de x la llamamos u. Entonces me queda f de u. Y lo que era g de x por el diferencial, g de x' por el diferencial de x, debajo del signo integral, ahora, en función de la nueva sustitución que he realizado, es diferencial de u, que es lo que aparece debajo de este signo integral. Entonces, es como dice acá, el integral ahora depende de una nueva variable, que es la variable u. ¿Qué hacemos? Seguramente al hacer esa sustitución, lo que hacemos es encontrar la función primitiva en función de esa variable u, que es esta primitiva, simbolizada con la f mayúscula de u más c. Pero en realidad, la integral que quiero resolver no depende de u, sino que depende de la variable x. Entonces, lo que tengo que hacer acá es volver a sustituir u por su igual, a que lo llame u, y encontrar la solución definitiva. Sustituimos u por su igual y en realidad la primitiva me va a quedar f de g de x más c. Esto está generalizando la solución de esta expresión que la resolvemos por sustitución. Bueno, vamos a un ejemplo para que puedan entender qué es lo que hicimos en esta parte simbólicamente. Pero no voy a tomar ese ejemplo porque es un poquitito complicado, lo voy a tomar después y voy a pasar a este ejemplo. Bien, ese es y más después fácil. vamos a volver, sí, Es más fácil trabajar con ese ejemplo, eso te iba a decir. claro, este es más fácil que... Después vamos a volver a ese que pasamos recién. Pero fíjense, acá tenemos para resolver esta integral el producto de x por lo que está dentro del paréntesis x cuadrado menos 3. Sí, ustedes me podrían decir, por lo que vieron anteriormente y la clase pasada, me podrían decir, mire señores, yo lo que voy a hacer acá es multiplicar la x por el x cuadrado y la x por el menos 3 y aplico la propiedad distributiva y lo resuelvo. Perfecto, lo pueden hacer si se enfrentan a un ejercicio de este tipo. Pero para el caso que estamos analizando concretamente en el día de hoy, es sustitución, el método sustitución. Entonces, aplicando el método sustitución, vamos a ver que acá aparece dentro del paréntesis una expresión que es x cuadrado menos 3 y que si yo la derivaría a x cuadrado menos 3, estaría en algo, en x, que sería algo parecido a la derivada, porque fíjense, si yo derivo esta expresión acá, me quedaría 2x menos 0, y el 2 no aparece acá, pero aparece la x, que es algo similar a la derivada de esta expresión que tengo entre paréntesis. Entonces, voy a sustituir estas expresiones que aparecen debajo del signo integral y a lo que sea la función, que en este caso es x cuadrado menos 3, o sea, la expresión de mayor jerarquía, la expresión que tiene una mayor composición, la voy a llamar u, y aquella expresión que puede ser o que es parecida a la derivada de la expresión que llamo u, voy a buscarle el diferencial de u. Entonces, u es x cuadrado menos 3. Por lo tanto, el diferencial de u va a ser la derivada de la variable u, que es 2x menos 0, por el diferencial de x, o sea, con respecto al diferencial de la variable que estoy derivando. Pero ¿qué pasa? Esto que yo voy a llamar diferencial de u, fíjense, acá tengo x y diferencial de x. Eso va a ser
lo que voy a llamar diferencial de u, pero me está sobrando ese 2 que está multiplicando a la x para que esa expresión x y diferencial de x pase a ser completamente el diferencial de u. Entonces lo que voy a hacer, ese 2 que está multiplicando en el segundo miembro de la desigualdad, lo voy a pasar dividiendo al primer miembro de la igualdad. Entonces ahora, si observamos estas incorporaciones en función de la variable u y la expresión que tenemos para resolver, fíjense, lo que está dentro del paréntesis x cuadrado menos 3 es la variable u. Y lo que ahora es diferencial de u sobre 2 es x por diferencial de x. Entonces, de esa manera, logro sustituir en esta integral con respecto a la expresión en función de la variable x con respecto a una nueva variable que es u. ¿Está claro eso? Pregunta a la clase. Hasta acá en el chat no han puesto nada los chicos. Bueno, entonces, una vez que yo ya hice la selección y ya determiné qué es lo que era esa nueva variable u y el diferencial de esa variable, ahora lo que hago es reescribir la integral que tengo para resolver en función de la nueva variable. O sea que me va a quedar lo que es x cuadrado menos 3 que está dentro del paréntesis, ahora lo escribo como u. Y lo que era x por diferencial de x, que es lo que tengo acá, ahora lo escribo como diferencial de u dividido 2. Entonces, siempre con esa sustitución, lo que hago es llevar a una integral inmediata, que es lo que me ha quedado acá para resolver. Que recién vimos que cuando tengo una constante debajo del signo integral, por la propiedad que me dice que si tengo una constante por una función en el integrando, esa constante la puedo sacar fuera del signo integral y me quedaría un medio por la integral de u diferencial de u. Y esta integral que me queda para resolver es una integral inmediata. La variable es u, está elevada a la 1. Entonces, identificando que esta u a la 1 es una potencia, aplicando la regla de la potencia, me queda que la solución de esta integral es u cuadrado sobre 2 más c. ¿Hasta acá entendieron? Susana, acá Gino lo que nos está pidiendo es que expliques nuevamente cómo realizaste la sustitución. Perfecto. Volvemos, Gino. Volvemos, no desesperéis. Bueno. Nosotros para aplicar el método de sustitución, como les dije anteriormente, es cuando tenemos debajo del signo integral, o sea, la función integrando, que sería esto, ¿no? Esa función, cuando tenemos una estructura, ya sea producto, puede ser suma, puede ser cociente, o puede tener alguna raíz, o sea, que tenga afectado por alguna de las operaciones que nosotros conocemos, pero que esos factores o esos términos o ese numerador y denominador que está debajo del signo integral sea lo que podemos llamar una función como una nueva variable y algo que sea parecido o sea la derivada de esa expresión que vamos a llamar con la nueva variable. Entonces, si acá vemos, tenemos un producto, x por lo que está dentro del paréntesis, que cuadrado menos 3. Si a esto que está dentro del paréntesis lo llamo u, o sea, una nueva variable le incorporo, si esa nueva variable que llamo y tengo que buscar la derivada o el diferencial de esa función, de esa variable u que he incorporado ahora, que simplemente lo que hago es sustituirlo para poder resolverlo con una integral inmediata. Entonces, el diferencial de esa variable es el producto de la derivada de esta función por el diferencial de la variable con respecto a la que estoy derivando. Entonces, la derivada de esta función va a ser 2x por la derivada, el diferencial de la variable sobre la cual estoy derivando. Entonces, lo que hago es introducir esta variable u y su diferencial de modo tal de poder sustituir todo este producto
que tengo bajo el signo integral, de manera tal que cuando ahora lo reemplace por esta nueva variable, la integral que me quede para resolver sea inmediata. Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía no voy a plasmar esa nueva variable como función integrando y resolverla. ¿Por qué? Fíjense, la variable u es todo lo que he decidido yo llamar que está dentro del paréntesis, x cuadrado menos 3, perfecto. Pero me queda x y diferencial de x, que no es lo mismo que estoy obteniendo acá como diferencial de u, porque el diferencial de u es 2 por x por diferencial de x. O sea que si yo comparo lo que tengo bajo el signo integral, esta x y este diferencial de x, me estaría sobrando esa constante 2. Entonces lo que hago es despejar el valor de x diferencial de x, pasando esa constante que está multiplicando la x, dividiendo el primer miembro de la igualdad, y entonces el diferencial de u sobre 2 lo voy a reemplazar, o sea que ahora en función de la nueva variable u es el producto de x diferencial de x. Entonces, ¿qué me ha quedado? Fíjense, esta integral, que acá lo único que hicimos es conmutar los factores, esta x que está como primer factor, lo puse como segundo factor, pero el producto sigue siendo lo mismo. Esta integral que tengo para resolver ahora, en función de la variable u y la sustitución que hice obteniendo su diferencial de u, me va a quedar así. U es esto que está en el paréntesis, x cuadrado menos 3. Y lo que me queda, x diferencial de x debajo del signo integral, ahora es diferencial de u sobre 2. No sé si Gino le queda claro la aclaración. ¿Le queda clara la aclaración? Yes. Gino, entonces, ¿qué hacemos ahora? Fíjense. Sí, ahora sí que entendió. Bien. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Esto es lo que tengo que resolver, pero recurrí a una variable para poder resolver esta integral. Al introducir una variable, ¿cuál es u? Entonces, lo que hago es reemplazar por la nueva variable la función integrando. Entonces me va a quedar u, que es lo que tengo dentro del paréntesis, x cuadrado menos 3. Y ahora el x diferencial de x es diferencial de u sobre 2. Esta es la integral que tengo para resolver, que resulta ser una integral inmediata. Como tengo esa constante, el 1 medio, que está debajo del signo integral y multiplicando a esta nueva función u, lo voy a quitar fuera del signo integral aplicando la propiedad que vimos en la clase de ayer. Cuando tenemos una constante debajo del signo integral, podemos quitarla o sacarla fuera del signo integral. Entonces ahora la integral que tengo para resolver es esta, u por diferencial de u. Bueno, la u es una variable que está elevada a la 1. Quiere decir que para resolver esa integral voy a recurrir a la regla de la potencia, donde me dice que a esa base le sumo un exponente y lo divido por ese valor. Entonces, si u está elevada a la 1, la solución es u al cuadrado sobre 2. Y me queda multiplicada por la constante que había sacado fuera el signo integral. Esta es la solución de la integral 1 medio por la integral de u diferencial de u. Esta es la solución, 1 medio u cuadrado sobre 2 más c. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá fíjense en el paso siguiente, estos dos que tenemos en el denominador lo hemos multiplicado, por lo tanto me queda que la primitiva es u cuadrado sobre 4 más c. Pero todavía no termina acá el ejercicio, porque la integral que yo quiero resolver está en función de la variable x. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sustituir en la solución a u por su igual. Sustituimos a u por su igual, a que era igual u a x cuadrado menos 3, respeto el cuadrado, o sea, elevado al cuadrado sobre 4 más c. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? De esta función integrando, buscamos una variable nueva de la cual elegimos qué expresión debajo del signo integral llamamos a esa nueva variable. Una vez que identificamos qué es lo que vamos a llamar esa nueva variable u,
buscamos el diferencial de esa variable. Y después procedemos a la sustitución para resolver por una integral inmediata y llegar a la solución definitiva. Acá, Susana, lo que nos consulta Zoe es de dónde sale el factor 1/2, bien, a efectos de lo que es la solución. Yo creo Bien. que explicar ese paso que estás marcando ahí. Esto. Exactamente. Sí, mira, Zoe, acá yo tengo la integral de u por diferencial de u sobre 2. Esto lo puedo escribir como u por 1/2 por diferencial de u. O sea, recuerden que esto que tengo acá lo puedo escribir de distintas formas. Una de las formas que puedo escribir es u por 1/2 por diferencial de u. O lo que es lo mismo, 1/2 por u por diferencial de u. Entonces, ese 1/2 me queda bajo el signo de la integral y es una constante. Nosotros ayer vimos que cuando tenemos la integral y debajo del signo integral aparece el producto de una constante por la función, esa constante la podemos sacar fuera del signo integral. Entonces me quedaría la constante por la integral de u diferencial de u. Ahí lo entiendes, o eso que estamos haciendo ahí es quitar la constante fuera del signo integral. Y si nos ponemos en memoria recién el ejercicio que había hecho Juan, que preguntaba una de las compañeras cómo quedaba ese 6, ¿se acuerdan el ejercicio que estaba Juan resolviéndolo? Esa constante también la sacaban fuera del signo integral. Es la misma propiedad que estamos aplicando. Entonces, al sacar la constante fuera del signo integral, me va a quedar la constante, que en este caso es 1/2, por la integral que tengo que resolver. O sea que en la solución esa constante la vengo arrastrando hasta el final porque es parte de la solución, es parte de la función primitiva. Acá me queda 1/2 por la solución de la integral de u a la 1, que es u al cuadrado sobre 2 más c. Todo esto es la primitiva. ¿De quién? De esta integral que resolví. Pero ¿qué pasa? Esa integral que resolví no es la que estoy buscando realmente en función de esa variable u. La que busco es la primitiva en función de la variable x. Por eso es que reemplazo u nuevamente por la expresión en función de x que había elegido cuando hice la selección de qué es lo que iba a llamar u. No sé si le queda claro. Ahora sí, nos puso que había entendido. Bien, bien. Entonces, ahora, fíjense, voy a volver al ejemplo que les salteé anteriormente. Nosotros habíamos visto, ahora fíjense, esto que yo les expliqué al comienzo, fíjense si lo relacionan con el ejemplo que vimos recién. Acá tendríamos el producto de f de g de x, que sería la función, que en el ejemplo que vimos recién sería el x cuadrado menos 3, por la derivada de esa expresión. En este caso, en el ejemplo en particular que vimos, sería la x. Entonces, cuando aparece una estructura que tenemos la función y su derivada o algo parecido a la derivada, es cuando usamos el método de sustitución. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense, acá no es tan fácil como en el ejemplo anterior, que me podrían decir, bueno, sí, ¿qué podría hacer yo acá en vez del método de sustitución? Bueno, ¿qué lo podrían hacer? Este cubo lo podrían desarrollar y multiplicarlo por el factor 2x. Si desarrollan el cubo, sería el cubo el primero, más el triple producto, el cuadrado el segundo, ¿se acuerdan todo eso? Bueno, pero no lo vamos a hacer así, porque en realidad lo que buscamos es resolver el ejercicio por sustitución. Y ahora yo les pregunto, ¿qué sería dentro de esta expresión que tenemos el producto de 2x por lo que tengo dentro del paréntesis 1 más x cuadrado todo elevado al cubo? Tengo un producto de dos factores, ¿sí? Una potencia y el factor 2x.
¿Y qué tendría que sustituir? A ver, piensen, ¿qué sustituirían ustedes? Y ahí me voy a ir un ratito al Word para... A ver, la pregunta está en clase, a ver qué sustituirían. ¿Qué elegirían justamente como U? Acá los chicos están poniendo lo que está dentro del paréntesis, el paréntesis, lo del Bueno, paréntesis. espérate, vamos a tratar de ver. Fíjense, esto es lo que nosotros tenemos. Espérate, vamos a hacerla bien. Vamos a hacerla bien. Esto es el ejercicio que nosotros tenemos para resolver, ¿no es cierto? Bien. Bueno, fíjense si nosotros ahora llamaríamos U a las alternativas que ustedes nos han dado. ¿Qué nos han dicho? Bueno, llamar U a todo esto, lo que A lo tengo que el está dentro del segundo. paréntesis fue una propuesta. Bueno, vamos a hacerle las distintas propuestas que tenemos. Espérate que ya voy a aumentar un poquito esto para que lo puedan ver mejor ustedes. ¿Ah? ¿Ahí lo ven bien? Sí, se ve bien. Bien. Una alternativa sería esta. Perfecto. Otra alternativa sería solamente esto. ¿Está claro? Vamos a ver qué pasa si elijo una o la otra. ¿Mm? ¿Por qué eligieron esto? Ustedes se fueron todos al paréntesis, ya sea 1 más x cuadrado al cubo o 1 más x cuadrado solo, porque es una expresión que tiene una suma y en caso, si la comparo con la 2x es una expresión sencilla. Entonces, como dije recién, voy a buscar de sustituir a aquella que tenga una estructura más grande, o sea, una estructura mayor. En este caso, la 1 más x cuadrado al cubo o la 1 más x cuadrado tienen una estructura mayor que la 2x sola, ¿sí? Bien, ahora, supongamos que voy a elegir esta alternativa, que elijo esto. Si esta es U, el diferencial de U, que sería la derivada de esa variable por el diferencial de X. Fíjense, acá tengo que derivar y voy a derivar una potencia. Por lo tanto, bajaría el exponente por la base elevado al exponente menos 1. ¿Qué pasó acá? Que se me fue todo. Toca el ¿Sí? 3, ahí te va a dejar barra. No, no me deja. Delante Espérate. del 3, ahí. Ahí está. ¿Qué hace? Ahora Bien. sí, ahora sí. Bueno, diríamos, entonces sería bajo el exponente por lo que tengo entre paréntesis, 1 más x cuadrado, elevado a el exponente menos 1, por la derivada de la base, la derivada de 1 es 0, más la derivada de x cuadrado es 2x. Por todo esto, por el diferencial de x. Exacto. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿qué pasa acá? Esta expresión, que es el diferencial de la variable que elegí, ¿qué tengo abajo del signo integral? Tengo 2x y diferencial de x. Sí, estaría acá eso. Estaría acá, 2x diferencial de x. Pero ¿y esto? ¿Qué pasó con esto? No lo tengo acá abajo del signo integral. Entonces, esta alternativa no es conveniente. ¿Por qué? Porque en vez de simplificar los cálculos y hacerla que esta integral, una vez que yo sustituya por esa nueva variable, la lleve a una inmediata, estoy complicando la expresión. La estoy agrandando, como quien dice, en vez de tratar de reducirla. En cambio, si elegimos esta alternativa,
sí es la que nos va a demostrar que es la alternativa correcta. ¿Por qué? Estaríamos, bueno, lo que dice ahí en esta integral es lo que vamos a estar haciendo con el método de sustitución. Y fíjense, la alternativa es solamente tomar la base de esa potencia. Entonces, cuando estoy aplicando el método de sustitución y aparecen expresiones que aparecen potencias o raíces, siempre me va a convenir tomar la base de la potencia o el radicando de la raíz. ¿Qué es el radicando? Lo que aparece debajo de la raíz. Entonces, si ahora elijo la base de la potencia como la variable u, al introducir esa variable, el diferencial de u, de esa variable, es el producto de la derivada de esta expresión, que es 1 más x cuadrado, que en realidad su derivada es 2x, por el diferencial de la variable que estoy derivando. Entonces, fijémonos que ahora sí, con el diferencial de u, tengo 2x diferencial de x también reemplazado debajo del signo integral. ¿Cómo me va? Esto es lo que les estoy diciendo. 2x diferencial de x es ahora el diferencial de u. Mientras acá me queda u respetando el exponente de la potencia, por lo tanto, cuando sustituyo por la nueva variable, ¿qué me va a quedar? U es 1 más x al cuadrado, pero todo eso está elevado al cubo, o sea que respeto la potencia y por eso no la tomé acá, que es lo que quedaba demostrado, que si tomo el exponente de esa potencia, en vez de ir reduciendo la expresión, la voy cada vez agrandando. Entonces, y el diferencial de u ahora es 2x, diferencial de x es diferencial de u. Por lo tanto, la integral que tengo ahora para resolver es una integral inmediata, que aplicando la regla de la potencia, la integral de u al cubo es u a la cuarta sobre 4 más c. Como en realidad lo que estoy buscando es la integral en función de la variable x, tengo que sustituir u por su igual y me queda la función primitiva, que es la solución de esa integral, como 1 más x cuadrado todo a la cuarta sobre 4 más c. ¿Quedó claro ese ejemplo? Acá pregunta Gonzalo, ¿por qué desaparece el diferencial de u? Y Zoe tiene la misma duda. Cuando resuelvo la integral. Claro. Ustedes, chicos, lo que tienen que pensar que cuando uno integra, desaparece en el cálculo de la primitiva lo que es el signo de la integral y el diferencial. Por eso cuando tienen acá integral de u al cubo diferencial de u, a efectos de hallar la primitiva, es decir, la función que derivada de u al cubo, nosotros tenemos que eliminar el integral y el diferencial de u. Bien, los Claro, tenemos que sacar porque estamos integrando. y lo están resolviendo. Exactamente. Ustedes lo que hacen, como dice Juan, tienen esta integral planteada. Y esta es la estructura que tiene una integral. La integral tiene el signo de la integral, que es lo que vimos ayer, esa S estirada o deformada, y debajo del signo integral tiene la función integrando. En este caso es el u al cubo y el diferencial de u que les indica cuál es la variable de la cual ustedes han derivado, porque recuerden que lo que ustedes tienen bajo el signo integral es una derivada. O sea que sería el diferencial de una función, sería esto, el producto de la función derivada por el diferencial de la variable con respecto a la cual han derivado. Entonces, al resolver la integral, si esto representa el diferencial de una función, cuando resuelven la integral, que sería lo que han hecho el proceso inverso a la derivada, o sea, si ustedes tienen la derivada, al resolver la integral estoy encontrando cuál es la función que da origen a esa derivada que aparece bajo el signo integral, que esa función se llama primitiva. Entonces, cuando la resuelvo, el diferencial de la variable desaparece, porque de la derivada paso a la función original. Es lo mismo que ayer cuando veíamos, si tengo una función
y tengo que buscar su diferencial, estoy derivando. O sea que si tengo una función y quiero buscar el diferencial, es lo que aparece bajo el signo integral. O sea, recuerden que el integral es el proceso inverso a la derivada. Si ustedes, fíjense, derivarían esta expresión, si ustedes derivan la solución de esta función primitiva, la derivan, van a llegar a esto. Miren, vamos a hacerlo más simple. Aguárdenme un segundo Salga de ahí, y se Susana. la vamos a derivar. ¿Eh? Un minutito, Susana, ahí. Sí. Que lo que Perdón, ahí te comparto, espera. dale, no hay problema. Sí, Lo no, que nos esto no. preguntaba Paula era por qué la integral de u al cubo diferencial de u era igual a u a la cuarta sobre 4 más c. ¿Por qué quedaba u a la cuarta? ¿Qué regla de integración tenés Ah, acá, Paula? está bien, está bien. Yo pensé, ¿por qué le desaparecía el diferencial de U? Han preguntado las dos cosas en esa parte. Ah, bueno, ¿Por qué acá, desaparecía y por qué quedaba u a la cuarta sobre 4? bueno, ¿por qué queda esta solución? Fíjense, cuando resolvemos una integral, ayer dijimos, para resolver una integral, lo que hago es observar cuál es la función integrando, o sea, lo que tengo debajo del signo. En este caso, ayer nosotros reconocíamos que lo que aparecía debajo del signo integral era la derivada de una función. Entonces la resolvemos de manera inmediata, que era lo que hicimos ayer, en la clase de ayer. Entonces, una vez que reconozco que esa es la derivada de una función, lo que hago es encontrar cuál es la función cuya derivada es la que aparece bajo el signo integral. Fijémonos, acá es u al cubo. Si esto representa la derivada, ¿cuál será la función cuya derivada me queda una u al cubo? Y va a ser una u a la cuarta, porque cuando derivo esa potencia, bajo el exponente en una unidad. Y acá, entonces, pasa lo mismo cuando integro. Ustedes cuando derivaban tenían una función. ¿Qué hacen para ir a buscar la regla de derivación? Veían, la función es una potencia, ¿qué tengo que hacer? Ver la regla de la potencia para poder derivarla. ¿Qué me decía la regla de la potencia? Si es una potencia, baje el exponente, a la base la eleva al exponente menos 1 por la derivada de la base. Y esa era la regla de la derivada de una potencia. Acá hacemos lo mismo. Reconocemos que la función integrando es una potencia y voy a buscar la regla de la potencia para integrar. ¿Qué me dice la regla de la potencia? Que a esa base la tiene que elevar a un exponente sumado 1 y dividirlo por ese valor. Entonces, si la función es u al cubo, que es una función potencial, la integral de esa función potencia va a ser la misma base, el exponente que es 3 le voy a sumar una unidad, que será entonces me va a quedar u a la cuarta, dividido ese valor. Y esta es la regla de la potencia. Si acá, para resolver, tuvieran una función que fuera, por ejemplo, como recién lo vio en el ejercicio Juan, 1 sobre x, la integral, o sea, la función primitiva sería el logaritmo natural de x, porque reconocen que el 1 sobre x es la derivada del logaritmo. Entonces, ustedes cuando están resolviendo la integral inmediata, lo que hacen es reconocer esta función como la derivada de una primitiva. ¿Cómo hacen para reconocer y aplicar las reglas? Se tienen que fijar cuál es la operación principal que afecta a esta función integrando. En este caso es una potencia, me voy a buscar la regla de la potencia. No sé si queda... Sí, acá nos puso que había entendido ahora, Paula. Bien, entonces, ¿por qué desaparece la otra pregunta que decíamos el diferencial de U? Fíjense, si esta es la solución de la integral, de esta integral, y resulta ser que lo que tengo debajo del signo integral es la derivada de esta función que encontré, si ahora a esta función primitiva la derivo, tengo que estar en esta expresión que me aparece bajo el signo integral.
que es lo que yo les iba a demostrar y por eso desaparece el diferencial de u. Esta es la función. Esta es la función primitiva. Esta es la función que ustedes encontraron como solución de la integral. Si esta función la derivo, o sea que vamos a derivarla, o sea que ahora tengo una función y la quiero derivar. Entonces, si la derivo, esa función, fíjense esto, el 4 lo voy a poner como un cuarto, entonces me va a quedar un cuarto por 1 más x cuadrado toda la cuarta, para que sea más fácil derivarlo. Entonces, ¿acá qué va a aparecer? Acá va a aparecer en un cuarto, ¿sí? Y la derivada de esa potencia me va a quedar el exponente, bajo el exponente, me queda 4 por 1 más x al cuadrado elevado al exponente menos 1, me queda 3, más la derivada de la constante, que es 0. Si lo paso en limpio, perdón, acá me olvidé. Volvamos a la derivada de la potencia. Derivo la potencia bajo el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Ahí no sé por qué no saltaron y no me dijeron que me había olvidado eso. Entonces, esa es la derivada. La vamos a pasar en limpio, la derivada. Fíjense. ¿Cómo me queda? La pasamos en limpio. Bien. Entonces, el 1/4 por 4 se simplifica. ¿Y qué me queda? Me queda este paréntesis, me va a quedar el paréntesis elevado al cubo por 2x. Bueno, ese diferencial, ¿cómo aparece el diferencial? En vez de usar esa simbología, fíjense, lo que hago es decir, derivo f de x, derivo f de x con respecto a la variable x. ¿Está claro? Entonces, si ahora despejo el diferencial de esa función y este diferencial de la variable x lo paso multiplicando al segundo miembro de la igualdad, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que el diferencial de esa función f de x, ¿sí?, va a ser igual a lo que tengo en el segundo miembro de la igualdad por el diferencial de la variable x. ¿Está claro? Entonces ahora comparemos esto que tengo acá con la integral. No sé si la había copiado. Sí. Fíjense, esta es la integral. Es la derivada de una función que estoy buscando la función primitiva como solución de la integral. ¿Qué encontré? Encontré esta función que es la solución de esa integral. Entonces, si ahora la solución la derivo, quiere decir que tengo que obtener la misma expresión. Eso no lo hacemos nosotros cuando resolvemos los ejercicios, pero eso sería comprobar si la integral que ustedes resolvieron está bien o no. No sé si les quedó claro o les oscurecí el panorama. Y lo que es fundamental, chicos, es que si bien nosotros no vamos a hacer la prueba que efectivamente la primitiva derivada coincide con la función a integrar, eso que les acaba de probar recién Susana hace a la definición de integral indefinida, perdón.
Porque cuando la presentan ayer y la definieron, dijeron, eso era cierto, sí, solo sí, la derivada de la primitiva coincidía con la función integral. Forma parte de la definición y forma parte de la teoría que estuvieron abordando allá. Bien, no sé si quedó alguna duda y pasaríamos, no sé si hay otro ejemplo, pasamos directamente a la actividad, no me acuerdo. Hacer el práctico si querés, porque también tenemos actividades de ese estilo. Bueno, este que está como ejemplo se lo dejamos para que lo hagan ellos y mañana que lo consulten. ¿Querés, Juan? Perfecto. Espérate, entonces yo... ¿y ahora qué seguiría? ¿El práctico? ¿La actividad, El digo? práctico, si querés, proyecto yo ahora. Sí, sí, sí. Entonces vamos a la actividad. Perfecto. Que son Dale. actividades similares a las que hemos venido trabajando hasta ahora. Exactamente. Exactamente. Bueno. Bueno, acá chicos. Vamos a trabajar ahora con la actividad número 2 de la unidad 2, la cual dice calcular las siguientes integrales aplicando el método de sustitución. Fíjense que ya de por sí acá la actividad lo que nos está diciendo es cuál es el método que vamos a tener que aplicar. Cuando tengan que rendir el examen parcial, puede ser que les indiquemos el método para el cual podamos hallar la función primitiva o en su defecto directamente les digamos obtengan la primitiva de las siguientes funciones o de las siguientes integrales o resuelvan las siguientes integrales. Fíjense acá el inciso A. Tengo la integral de x a la quinta menos 2x al cubo más 1, todos estos términos elevado a la cuarta por 5x a la cuarta menos 6x al cuadrado diferencial x. Y tenemos que aplicar el método de sustitución. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a tener que definir a quién vamos a nombrar como u y quién va a ser su diferencial. A ver, vayan activando el micrófono y díganme quién tomarían como u y quién tomarían como su diferencial y posteriormente procederemos a resolver. Bueno, acá están diciendo el primer paréntesis. El primer Pero el paréntesis. primer paréntesis, ¿cómo? ¿Todo? La base del primer paréntesis. La Muy base. bien, la base, muy bien. ¿Qué es lo que me da la pauta de que U tiene altas chances de ser la candidata como la base del primer paréntesis? Si yo miro x a la quinta menos 2x al cubo más 1, ¿cuál va a ser su derivada? La derivada de x a la quinta, 5x a la cuarta. La derivada de menos 2x al cubo, menos 6x al cuadrado. Y la derivada de 1, que es 0. Por lo tanto, acá lo que uno determina en primer lugar que vamos a definir o vamos a sustituir x a la quinta menos 2x al cubo más 1 como u. A partir de ello, como hacía recién Susana, vamos a encontrar quién es el diferencial de u. Y a ver, ¿a qué será igual el diferencial de u, chicos, en este caso? A la derivada de u, perfecto, la derivada de u. Pero ahí la pregunta de Juan, ¿qué sería la derivada? ¿Sería El segundo paréntesis, muy bien, el segundo paréntesis, sí. ¿Alguien recién ahí quiso decir algo? No lo escuché. Ay, perdón, porque yo estoy leyendo el chat, perdón. No hay problema. ¿Qué dijeron recién, chicos? Sí, yo había dicho que era el segundo paréntesis. Bien, Muy es bien. el segundo paréntesis. Y si uno pone el diferencial de u, bien, la derivada de u la puedo escribir como el cociente de diferenciales, diferencial de u sobre el diferencial de x. Pero directamente acá uno ya puede escribir a qué es igual el diferencial de u. Y si nos fijamos, el diferencial de u no es otra cosa que toda la expresión que les estoy marcando acá. El segundo factor de la función del integrando y por el diferencial de x. Es a partir de esto que este ejercicio era dentro de todo simple a efectos de realizar la sustitución, porque vamos a llamar a u a todo lo que tenemos en la base
del primer factor. Fíjense que hay una potencia. Y vamos a llamar diferencial de u a todo el segundo factor multiplicado por el diferencial de x. Fíjense que, como decíamos recién, en el primer factor tengo una potencia. U va a ser la base. Es a partir de ello que, en primer lugar, lo que vamos a escribir es la integral de u elevado a la cuarta, porque el exponente 4 no lo hemos utilizado dentro de la sustitución, por el diferencial de u, que es la última parte del integrando. Y bueno, y acá les pregunto, si tengo la integral de u a la cuarta por diferencial de u, ¿a qué es igual su primitiva? ¿Y qué regla tengo que aplicar para poder hallar la función primitiva? U a la quinta sobre 5. Muy bien. Muy bien. 1 a la quinta sobre 5. Fíjense que si bien acá nuestra variable es u, bien, y la variable respecto de la cual vamos a integrar justamente es u, volvemos a la regla de la potencia para integrar potencias, bien. Esta regla la hemos definido en el teórico respecto de una función que depende de x, pero si la función depende de u, la regla igualmente es aplicable. Es por eso que a la variable u la vamos a elevar al valor de su exponente más 1, u a la cuarta más 1, sobre 4 más 1. Esta regla es válida, ¿por qué? Porque el valor que asume el exponente, este valor constante, es distinto de 1. U a la quinta más 5. Y siempre tenemos que recordar de sumar la constante de integración, porque como han visto ayer, existe un conjunto de infinitas funciones que difieren en su valor constante, pero cuya derivada es igual a u a la cuarta. ¿Bien? Funciones de esta estructura que derivadas dan u elevado a la cuarta. La última pregunta que les realizo antes de terminar el ejercicio. ¿Ya con esto hallamos la primitiva que estábamos buscando? ¿O qué tengo que hacer? Reemplazar lo que vale U. Bien, tengo que sustituir lo que vale u, voy acá arriba, identifico a qué es igual u, y lo sustituyo en la expresión. De esa manera, la primitiva de la función que se estaba hallando no es otra cosa que x a la quinta menos 2x al cubo más 1, todo esto elevado a la quinta sobre 5 más un valor constante. ¿Dudas de esta actividad, de este inciso? ¿Se entendió? Y ese está fácil porque está cantado ese ejercicio. Exactamente, porque es muy fácil realizar la sustitución acá. Porque, oh casualidad, lo que sucede es que al encontrar el diferencial resulta que termina siendo todo lo que era esta última parte del integrando, digamos, este segundo factor y el diferencial de x. Y lo Sí. único que no podemos sustituir era el 4. Sí, acá dicen que sí se entendió, pero Gino había preguntado si se termina ahí el ejercicio. Sí, acá finaliza Gino. Bien, uno, ¿qué podría hacer? Tratar de reescribir esta expresión. Fíjate que tenés Sí. una potencia con exponente 5. Bien, y al igual que uno utilizó el cuadrado de un binomio, el trinomio cuadrado perfecto, también podríamos llegar a aplicar alguna propiedad para poder reescribir esto. Pero a efectos de lo que estamos buscando, nosotros tenemos que hallar la primitiva de esta función. Bien, y hallar la primitiva basta simplemente con que ustedes sepan aplicar el método, identifiquen que la integral, en este caso que les queda, que depende de u, es una integral inmediata. Por lo tanto, aplico alguna regla de integración para obtener la función primitiva y posteriormente sustituyo a u por lo que habíamos definido en un principio. Con eso es suficiente para lo que vamos a trabajar al menos en esta unidad. Vayamos a otro inciso ahora, chicos. El inciso B. A ver acá. Acá piensen que la cuestión fundamental de la actividad es identificar quién es u y quién es el diferencial de u, o en su defecto la derivada de u con respecto a x.
¿Quién tomaríamos como u en este caso? La base del denominador. La base del denominador. Bien, a ver. Operación principal, un cociente, donde en el denominador la operación principal es una potencia. Lo que está diciendo acá la compañera es tomemos x al cubo menos 2x como u. ¿Por qué? Porque si voy y analizo acá arriba, la derivada de x al cubo menos 2x no es otra cosa que 3x al cuadrado menos 2. ¿Bien? Por lo tanto, definimos a u como x al cubo menos 2 y el diferencial de u como 3x al cuadrado menos 2 diferencial de x. De esta manera, les doy un minuto a ver para que ustedes puedan escribir de manera equivalente cuál es la integral que tendríamos que estar resolviendo. Bien, fíjense que x al cubo menos 2x está elevado a la séptima, potencia 7, tenemos un cociente, entonces tenemos que identificar en primer lugar cuál es la integral que depende de u, que va a ser justamente lo que vamos a tener que resolver. Intenten escribirlo y a partir de eso continuamos con la solución. Bien. Mientras están escribiendo, porque me han preguntado, les comento que las actividades de autoevaluación que ustedes tienen en la guía son justamente de autoevaluación, no son obligatorias, o sea, esas las hacen ustedes para poder determinar en qué instancia están sus conocimientos. Pero después, porque me decían que hay una que no tiene la respuesta, pero vamos a chequearla, Juan, y Bien, para que ellos la puedan hacer. seguro. Y Bueno, es más, Susana, si querés, le podemos después subir cuáles son las respuestas correctas, dado que es una perfecto. actividad de autoevaluación. Bueno, así ellos se chequean, ¿sí? Bueno, acá Independientemente de están, eso, fíjate que están respondiendo diferencial de u sobre u, diferencial de u sobre u por diferencial de u, y Zoe responde diferencial de u elevado a la 7 por diferencial de u. Diferencial de x pone, pero diferencial de u. bueno, a ver, vamos a copiar esto en un archivo de Word y vamos a tratarlo de escribir de una manera equivalente a efectos de poder ver cuál es la sustitución que se debe realizar. Fíjense acá que nosotros ya desde Matemática 1 les venimos diciendo que siempre un cociente entre dos expresiones algebraicas se puede escribir por medio de un producto. Es a partir de ello que esta expresión que tenemos acá, la integral de 3x al cuadrado menos 2 dividido x al cubo menos 2x elevado a la séptima diferencial de x, este cociente de acá lo vamos a tratar de escribir como un producto. ¿Cuál podría ser el producto? Fíjense, una alternativa rápida es todo el numerador escribirlo como un segundo factor. ¿Bien? Y acá donde me quedó este espacio vacío, podemos poner un 1. ¿Por qué es válido poder escribir esto así? Justamente por las propiedades que vimos en el cursillo de ingreso de lo que era el producto de cocientes o el producto de fracciones, que decíamos. El producto entre dos fracciones no es otra cosa que el producto de los numeradores dividido el producto de los denominadores. 3x al cuadrado menos 2 lo podríamos pensar dividido 1. ¿Bien? Y a partir de eso multiplicar numeradores y multiplicar denominadores para poder obtener esta expresión. Si yo escribo este cociente como un producto, o sea que vuelvo al paso anterior, a un proceso anterior, posiblemente me sea más fácil identificar cuál es la sustitución que debo realizar y a su vez también definir quién es u y quién es el diferencial de u. Dijimos en este caso que u era igual a 3x al cuadrado menos 2 y que el diferencial de u, perdón, acá, x al cubo menos 2x era u, y que el diferencial de u
era igual a 3 por x al cuadrado menos 2. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Mirando la expresión, ahora sí, chicos, díganme, ¿a qué es igual esta integral si la quiero plantear en términos de esta nueva variable por la cual hice la sustitución llamada u? Y hago el reemplazo, o la sustitución. X al cubo menos 2x es u. Y 3x al cuadrado menos 2 por el diferencial de x es el diferencial de u. Automáticamente planteamos una nueva integral que ya no depende de manera explícita de x, sino que depende de u. ¿Y cómo resolverían esta integral? ¿Es una integral inmediata? De paso repasan integrales de este tipo que han visto hace. ¿Hay alguna regla que me diga? Dice, queda elevado a la menos 7. Muy bien. No hay una regla explícita que diga 1 dividido la variable elevado al exponente 7 diferencial de u es igual a tal primitiva. Sin embargo, ustedes ya desde ayer empiezan a trabajar con integrales inmediatas que saben por detrás que sí o sí tienen que a lo mejor algunas veces realizar algún procedimiento algebraico para reescribir esa integral a efectos de poder aplicar la regla de integración correspondiente. Entonces, esta integral que tenemos acá la vamos a poder escribir. Fíjense que la potencia que aparece en el denominador del cociente, yo la puedo llevar al numerador, este u elevado a la 7, lo puedo llevar al numerador, pero ¿qué hago con el exponente? Lo pongo como negativo. Esta es una de las propiedades que vimos en el cursillo de ingreso, que si decíamos x, por ejemplo, elevado a la menos 7, era igual a decir 1 sobre x elevado a la 7. Ahora en vez de tener la variable x, tenemos a una variable denominada u. U elevado a la menos 7 es igual a decir 1 sobre u a la 7. Y a partir de ello, integro. ¿Qué regla de integración tengo que aplicar? ¿Cómo integraríamos u elevado a la menos 7 diferencial de u? Bueno, acá están contestando que le sumo 1 al exponente. Muy bien. Le O sumamos la regla de la potencia. Exactamente. Vamos a aplicar la regla de la potencia. ¿Qué nos dice la regla de la potencia? A la potencia que estamos tratando de obtener su primitiva, al exponente de esa potencia le sumamos 1 y lo dividimos por el exponente de la potencia, digamos menos 7, y le vuelvo a sumar 1, más un valor constante. Y de esa manera hallamos la función primitiva. En este caso, si ustedes chicos ya directamente quieren poner, saltean este paso y quieren poner que la primitiva no es otra cosa que u elevado, ahí está, elevado, a la, ¿cuánto es menos 7 más 1? Menos 6. Menos 6. Bien, pueden escribir u a la menos 6 dividido menos 6 más el valor constante. Y de nuevo, lo mismo que hicimos recién. Como yo tengo que hallar la primitiva de una función que depende de x, fíjense acá lo que nos está diciendo. Esta función depende de x. Lo que tengo que hacer es sustituir a u por su expresión. Entonces, vuelvo a copiar toda la estructura de la primitiva que depende de u y sustituyo a u por su expresión.
Y de esa manera he hallado la primitiva de esta función. ¿Dudas de este inciso? Dice, Gisela pregunta, ¿por qué no diferencial de U sobre U a la 7? Para resolverlo, Gisela, estás diciendo vos lo mismo. ¿Por qué esto Sí, no lo, sí. por qué era O válido? sea, Sí, bien. Ya lo que está sí, preguntando ella es, esta integral, ¿podría haberlo escrito de esta manera? Diferencial de U dividido U elevado a la séptima. Sí, es válido. Es posible escribirlo de esta manera como de esta otra manera. Lo importante es que, independientemente de la manera en que cada uno lo escriba, tiene que saber que es equivalente escribir esta integral que esta otra integral que aparece acá. Está bien. Dice que entendió, Gisela. Bien, buenísimo. Entonces, Bien. vamos con un próximo inciso. Ahí pongo modo proyección. Bien. Acá fíjense que en el inciso C tengo la integral de la raíz cuadrada de 1 menos 4 por i por diferencial de i. ¿Cuál es la variable respecto de la cual tengo que integrar? Menos 4i. Fíjense, en primer lugar Acá identifiquemos Sara responde que es I, Juan. exactamente. Identifiquemos cuál es la variable, porque en realidad, como les explicaba Susana, esta es una función. Raíz cuadrada de 1 menos 4 por i es una función. ¿De qué variable independiente? Depende. Justamente esto me lo va a decir el diferencial de i. Tengo que mirar el diferencial y digo, ¿cuál es la variable? La i. Entonces voy a integrar con respecto a i. Y es a partir de ello que no importa que acá haya dicho i, x, j, m, cualquier variable, el procedimiento va a ser igual, siempre y cuando logre identificar qué es variable y qué es constante a efectos de obtener la primitiva. Como tengo que integrar con respecto a i, la i es variable, 1 es constante, 4 es constante. ¿Quién definiremos como u en ese caso? Porque acá viene justamente la característica también que les decía Susi hace un rato, que es, a veces aparece de manera explícita la función derivada o el diferencial, y hay veces donde no es tan simple verlo. Entonces, cuando miro la función que forma parte del integrando, tengo la raíz cuadrada de 1 menos 4 por i. Me aparece la función derivada de la raíz cuadrada de 1 menos 4 por i dentro de la función del integrando. Repito de nuevo la pregunta. ¿Aparece dentro del integrando la función y la derivada si yo tomo raíz cuadrada de 1 menos 4 por i? ¿Qué tendría que haber aparecido entre esta expresión y el diferencial para que aparezca? Menos 4, dicen acá. Menos 4. Bueno, vamos por partes, chicos. A ver, si yo hubiera tomado, antes de ver quién va a ser u, yo tengo que tratar de identificar, como les decía Susana, una función y, en principio, su derivada o algo parecido a la derivada. Independientemente de quién vayamos a definir como u, cuando nos dan este tipo de actividades y sabiendo de que tengo que aplicar el método de sustitución, uno va a ir a buscar y va a tratar de definir quién es u. Pero si en la actividad no me hubieran dicho aplique el método de sustitución,
Uno podría haber tendido a hacer en primer lugar una integral inmediata. Bien, y la integral inmediata en este caso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna regla que de manera explícita nos permita obtener la función primitiva de esta función. Yo les pregunté, ¿aparece dentro del integrando la derivada de la raíz cuadrada de 1 menos 4 por i? ¿Cuál sería la derivada de la raíz cuadrada de 1 menos 4i? A ver si se acuerdan de matemática 1. Acá, Raíz. Bien, por ahí alguien dijo 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada, en este caso de 1 menos 4 por i, por la derivada de 1 menos 4i. ¿Aparece eso dentro del integrando? La respuesta es no. Bien, por lo tanto, automáticamente uno ya descarta la raíz como candidata para formar parte de u, esa raíz cuadrada. Analizo ahora el el radicando, 1 menos 4 por i. Si tomo la derivada o calculo la derivada de 1 menos 4 por i, ¿cuánto es su derivada? Por ahí recién algún compañero dijo, la derivada da menos 4. Bueno, y en realidad ese menos 4, cuando tenemos esa diferencia en una constante, podemos operar algebraicamente a efectos de tratar de hacer la sustitución. Es a partir de ello que si definimos a u como 1 menos 4 por i, el diferencial de u, ¿a qué va a ser igual, chicos? Menos 4. El diferencial de u va a ser igual a la derivada, digamos menos 4, y no nos olvidemos de multiplicarlo por el diferencial de i. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando uno decía ya desde matemática 1? El diferencial de alguna variable, digamos en este caso u, no es otra cosa que la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Y me fijo acá, yo tengo dentro del integrando la integral de la raíz cuadrada de 1 menos 4 por i diferencial de i. Dijimos, la raíz ya la hemos descartado y en algún momento tendremos que integrar esta raíz cuadrada. Y el diferencial de i, yo lo tengo en esta expresión. Pero, ¿quién está, por decirlo de alguna manera, sobrando? El menos 4. Lo que vamos a hacer es pasar este menos 4 que está multiplicando, dividiendo al primer miembro. De esta manera, diferencial de u sobre menos 4 es igual al diferencial de i. Entonces, automáticamente ya tengo una parte para poder sustituir. ¿Qué es lo que sí o sí va a quedar como operación principal del integrando? Va a ser la raíz cuadrada. Y entonces la integral que tengo que calcular es la integral de la raíz cuadrada de u por, y fíjense que yo tengo acá el diferencial de i, y resulta ser que el diferencial de i no es otra cosa que el cociente entre el diferencial de u dividido menos 4. Aplico la sustitución y dejo planteada una integral que ahora depende de u, y la variable respecto de la cual yo tengo que integrar va a ser u. ¿Quedó claro esta parte del procedimiento hasta acá, chicos? ¿Necesitan que repita algo? parece que ha quedado claro, Juan. Bien, bueno, buenísimo, porque lo fundamental es no tratar de ir siempre a una sustitución cuando Espera. uno ve una integral. Bien. Perdón, acá Ana pregunta si podés repetir por qué es ese el diferencial de u. Bien. Fíjate, Ana, que cuando uno va a encontrar, voy a un archivito de Word y voy a copiar cuál es la función a derivar. La función a derivar era u igual a 1 menos 4 por i. Por lo tanto, ¿a qué es igual la derivada de u con respecto a i?
uno tendría que escribir el cociente del diferencial de u dividido el diferencial de i. De esa manera, obtendríamos que la derivada de u con respecto a i no es otra cosa que derivar cada uno de los términos de la función bajo estudio. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 4 por i, cuando lo derivo con respecto a i, es menos 4. Pero nosotros, una vez que realizamos este paso, lo que tenemos que encontrar es el diferencial de u. El diferencial de u, de manera equivalente, vamos a encontrar una flechita acá. Acá tenemos la flecha. Esto de manera equivalente es igual a decir diferencial de u igual a menos 4 por el diferencial de i. Si fuéramos a hacer una sustitución completa, dentro de el integrando debería haber aparecido menos 4 por el diferencial de i. Pero si vas a la actividad y revisas, dentro del integrando solamente tengo el diferencial de i. El menos 4 no aparece como un factor. Por lo tanto, no me queda otra que despejar de la ecuación que teníamos del diferencial a lo que es el diferencial de i. Eso implica que el menos 4, que es un factor constante, que está multiplicando en el segundo miembro, pase al primer miembro dividiendo. O dicho de manera equivalente, divido en ambos miembros por menos 4. De esa manera, fíjense que tenemos la integral de la raíz cuadrada de 1 menos 4 por i. Pero resulta que 1 menos 4 por i ahora es u. Entonces me queda la integral de la raíz cuadrada de u. Y el diferencial de i es igual al diferencial de u sobre menos 4. Aparte de eso, se realiza la sustitución de lo que es el diferencial. ¿Quedó claro ahí? ¿Ana era Susana la que había Sí. preguntado? Bien. Sí, ¿Quedó claro, Ana, y sí, dijo que sí, que le quedó claro, y María Agustina, bueno, que yo ahí le respondí, decía que había que extraer la constante menos un cuarto fuera de la integral. Muy bien. Fíjense, chicos, que el 4 que estaba, el menos 4 que estaba dividiendo, lo podríamos escribir a este menos 4 que está dividiendo como a la integral de la raíz de u por menos un cuarto por diferencial de u. Y de esa manera, este menos 4 que estaba dividiendo en la expresión, lo podemos sacar como factor constante fuera del signo de la integral. Y preocuparnos ahora por encontrar la primitiva de la integral de la raíz cuarta de u por diferencial de u. ¿Les quedó claro ese paso, chicos? Aparentemente, Juan, sí. Bien. De hecho, uno ya cuando va encontrando un cierto grado de experiencia en la resolución de integrales, ya estos pasos los van a hacer de manera mecánica. Bien, porque saben por detrás que hay ciertas propiedades de las integrales indefinidas que las vamos a poder aplicar siempre. Bueno, ¿a qué es igual la integral de la raíz cuadrada de u diferencial de u? ¿Cómo puedo resolver esto? Y bueno, si yo a la raíz cuadrada de u la escribo como u a la 1/2, puedo aplicar la regla de la potencia para poder hallar la función primitiva de la integral de u a la 1/2 por diferencial de u. Y aplico la misma regla que veníamos aplicando en el resto de los ejercicios. Dado que tengo una potencia donde la base es variable y el exponente es constante, ¿qué tengo que hacer con el exponente a efectos de encontrar la primitiva? Sumarle 1 y dividir a esa potencia por el exponente más 1. De esa manera se termina hallando la función primitiva que depende de u.
Bien, sin olvidar que tenemos la constante de integración que sí o sí la tenemos que poner siempre que hacemos una integral del tipo indefinida. Habiendo realizado este paso, sustituyo a u por su expresión. Bien, acá antes de hacer eso, chicos, fíjense que hemos sumado 1 medio más 1, es lo mismo que decir 3 medios, y después seguramente vamos a operar algebraicamente. ¿Cómo operamos algebraicamente? A ver, si yo tengo una expresión, en este caso u a la 3 medios, dividido 3 medios, por producto de extremos por medios, el 2 pasa a formar parte del numerador y el 3 queda como denominador. ¿Por qué sucede esto? 3 medios por u elevado a la 3 medios. Fíjense que lo que hemos hecho es este cociente, lo podemos escribir como un producto. Ahí está. ¿Y por qué hacemos eso? Para poder trabajar algebraicamente con estos dos primeros factores que aparecen acá. De esta manera, 1 dividido 3 medios, ¿a qué es igual? Fíjense que a este 1, voy a copiar todo esto de nuevo porque lo vamos a ir haciendo paso por paso. A este 1 lo puedo escribir como un cociente. ¿Cuál es el cociente? 1 dividido 1. Todas estas propiedades que estamos viendo ya han sido abordadas en el cursillo de ingreso, pero bueno, sirve para el trabajo algebraico y nosotros ya les dijimos de por sí en la unidad número 1 de matemática 2 y análisis matemático 2, el trabajo algebraico y el trabajo con expresiones algebraicas es fundamental para poder llevar adelante la solución de los ejercicios que comprenden ambas asignaturas. Esta expresión que tenemos acá, 1 dividido 1 dividido 3 medios, la operación principal es un cociente, y en el numerador y en el denominador tengo cocientes, por lo tanto puedo aplicar la regla del producto de extremos dividido el producto de medios. Resultando que, entonces, esta expresión menos 1/4 la voy a multiplicar por, hago el producto de extremos, 2 por 1. En el numerador me queda 2. Dividido el producto de medios, 1 por 3. 3 por u a la 3 medios. Y ahora tengo, si observo lo que es esta expresión, tengo el producto de dos fracciones. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Multiplicando los numeradores y se divide por el producto de los denominadores. ¿1 por 2? 2. Dividido 4 por 3, 12. Todo esto multiplicado por u a la 3 medios. Y si uno también quisiera simplificar, 2 dividido 12 es lo mismo que decir un sexto. Por lo tanto, toda esta expresión también la podemos escribir como menos un sexto por u a la 3 medios. Fíjense todo el trabajo algebraico y la aplicación de propiedades que hemos tenido que realizar para llegar a una expresión equivalente. De esta expresión, llegar a esta otra expresión. ¿Está finalizada la integral si hubiéramos dejado menos un sexto por u a la 3 medios? Gonzalo pregunta, ¿y la constante C? Y la constante C, bien. Acá la vamos a agregar porque me olvidé en todas las partes. Bien, Están Gonzalo. atentos, Juan, ¿viste que están atentos? Gonzalo.
Me preocupé por centrarme en la primera parte y me olvidé de la constante de integración. Fíjense, tengo la constante de Yo integración. tampoco, ni me di cuenta. Menos mal que Gonzalo está muy atento, ¿eh? La vamos a sumar en cada uno de en cada una de las expresiones que aparecen acá en el archivito de Word. Más la Bien. constante de integración, más la constante de integración. Bien, uno muchas veces lo que pasa es que se centra en lo que es el trabajo algebraico y se olvida de la constante de integración. Sí, Es una sí, sí, realidad. sí. Sí. Lo importante acá, chicos, es que, y que quiero que analicen esto, sobre todo en el ejercicio. Hemos venido trabajando, logramos hallar la función primitiva, una función que depende de U y producto de trabajar con operaciones algebraicas y aplicar ciertas operaciones algebraicas, logramos llegar a esta expresión que nos quedaba menos 1/6 por U a la 3 medios más C. ¿Está finalizado ahí el ejercicio? No, tengo que reemplazar a U por su expresión. Y reemplazo a U por su expresión y el resultado definitivo de esta primitiva es menos 1/6 por 1 menos 4 por I elevado a la 3 medios más C. Lo que le queremos dejar en claro y que muchas veces no se desesperen en el trabajo algebraico, sino que traten de cerrar lo que es el objetivo del ejercicio. El objetivo del ejercicio es obtener, aplicando integrales, lo que es la primitiva de la función. Si, habiendo llegado a este paso, ustedes sustituyen a U por su expresión y finalizan a esta altura el ejercicio, va a ser válido porque van a haber obtenido la primitiva de la función. ¿Bien? Y el trabajo algebraico que realizamos acá, ¿por qué lo estamos realizando? Porque en la unidad que sigue, que son integrales definidas, muchas veces va a ser necesario operar algebraicamente a efectos de poder continuar con lo que es la solución de esa integral definida. Y teniendo a veces expresiones que son más complejas, pueden llegar a cometer algún tipo de error. Por lo tanto, para la tranquilidad de ustedes, si llegan a esta instancia y sustituyen a U por su expresión, va a estar bien el ejercicio. Pero sepan que se necesita a veces hacer algunos pasos adicionales cuando, sobre todo, tenemos que trabajar con integrales definidas y calcular el valor de esas integrales definidas. Muy bien. Bueno, Juan, yo diría que hasta acá llegamos porque faltan 5 minutos. Sí. Lo que podrían estar haciendo los chicos es para mañana tratar de completar los ejercicios que falten para plantear las dudas mañana antes de empezar la clase, porque mañana estaríamos trabajando con otro método de integración que es el método de partes. Exacto. Entonces, ¿cómo, Juan? Correcto, Susana. Y fundamental, chicos, para poder trabajar con lo que es el resto de las actividades que tenemos en la unidad, traten de resolver la actividad 2, inciso F. ¿Bien? Porque de hecho después nos va a servir hasta para la próxima unidad tener bien en claro cómo se resuelve ese tipo de actividades. Bueno, o sea, ¿cuál sería la 2? La 2, inciso F. Bueno. La integral de E a la K por X diferencial X. Bueno. Bien, porque vamos a tratar de trabajar también un poquito con eso. Y mañana empezar obviamente con lo que es el método de integración por partes. Exactamente, mañana empezaríamos otro método. En realidad nos quedan 2 métodos más para resolver, para estudiar, que son el método de partes y el método en descomposición de fracciones. O sea que la semana que viene estaríamos terminando la unidad, así que no se vayan quedando, digo, con las dudas. Seguro. Bueno, entonces nos estaríamos viendo mañana, si Dios quiere. Acá todo el mundo, gracias. Bueno, también ustedes, gracias por su atención. Nos estamos viendo mañana.